Entonces, ¿podemos comenzar? Sí, claro. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario que se va a impartir en el marco de la jornada de puertas abiertas del doctorado en ciencias transdisciplinarias del CIMBESTAB, el muy conocido como DCTS. Antes de comenzar, me gustaría agradecer en primer lugar la coordinación que logramos a través del doctor Rodrigo Salazar Elena, coordinador del laboratorio de métodos en Flaxo, que además de ser el lugar donde yo pude estudiar mi maestría y que además tuve el honor de que el doctor Rodrigo me pudiera impartir más de una materia, es un lugar muy riguroso, pero donde te da muy buena experiencia para salir al mundo laboral, y un lugar donde aprendes a mezclar las ciencias sociales con las ciencias exactas, en específico con la metodología, bueno, con temas estadísticos. Entonces, primero que nada, agradecer eso. También agradecer a la doctora América Padilla, la coordinadora del DCTS, ya que gracias a su visto bueno pudimos realizar este evento. Y también al doctor Gerardo Hernández, quien nos apoyó para la coordinación con nuestro presentador del día de hoy, el doctor Silvano Vitar, que nos tiene una presentación muy interesante. Nada más antes de otorgarles la palabra, comentar un poco el objetivo de la sesión. Principalmente es dar a conocer uno de los trabajos que se desarrollan dentro del doctorado transdisciplinario, que a veces yo proveniente o muchos estudiantes provenientes de las áreas de ciencias sociales, a veces es complicado como encontrar un punto de encuentro, así que empaten las ciencias exactas con las ciencias sociales, sobre todo las ciencias más duras, ¿no? Como pueden ser aquí en el CIMBESTAB, que por cierto también es una de las instituciones más prestigiosas del país. Pero aquí encontramos un lugar, en este programa, en el DCTS, encontramos un lugar donde se pueden desarrollar tipos de investigación que en realidad en ningún otro lugar se pueden encontrar, como lo veremos a continuación con la presentación del doctor Silvano. Y bueno, sin más presentación, les doy la palabra al doctor Rodrigo Salazar para dar unas palabras y poder comenzar con la sesión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar a la doctora América Padilla por la apertura del espacio para iniciar de manera más formal una relación entre Flaxo y el Sinvestab. También, por supuesto, a Alex por sus gestiones, que ha tenido, como siempre, muchísimo entusiasmo para, bueno, comenzar a establecer este vínculo. Y bueno, pues finalmente al doctor Vitar por su ponencia, que bueno, pues para nosotros también desde las ciencias sociales a veces es como un enigma saber pues, que trabajan, ¿verdad? En instituciones como el CIMBESTAB, que por supuesto pues estamos al tanto de su prestigio y de por supuesto su contribución en general. Creo que se congeló el doctor Rodrigo. Sí, creo que se congeló. Ah, ya, creo que ya regresó. Ya regresó. Ok, bueno, no, espero que no se haya congelado muchísimo, me puse muy cerca del módem para que no pasara esto, pero bueno, pues ya saben cómo es, ¿verdad? Entonces, bueno, no, nada más reiterar mi agradecimiento, la disposición y la inquietud por conocer la investigación que realizan en el Sinvestab y en general, pues las actividades de producción de conocimiento que elabora. ¿Verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Antes de ceder la palabra al doctor Silvano Vitar, nada más quiero mencionar muy brevemente, para también no robarle tiempo a él, un poco de su trayectoria. Él estudió la licenciatura en La Salle, la licenciatura en idiomas de la Universidad Motolinía del Pedregal en etimologías grecolatinas,
y también cuenta con una maestría en epistemología de las ciencias sociales por la Universidad de La Salle. Es egresado del doctorado en ciencias transdisciplinarias, además de ser un investigador que utiliza metodología de ciencias exactas para explicar fenómenos sociales, y además de tener amplia educación en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría, bueno, de impartición de clases, ha publicado en revistas dentro del primer cuartil de la Book of Science, lo cual no es tema menor, y bueno, ha destacado dentro de sus diferentes actividades profesionales y nada más destacar que la presentación del tema que nos realizará el día de hoy es bastante interesante por lo que me han podido comentar. Entonces, sin más, doctor Silvano, le cedo la palabra. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación y también por la introducción, ¿no? Tenía un rato que además pues siempre es bueno regresar a casa, ¿no? Y ver rostros también conocidos y ver que las instalaciones siguen idénticas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que nunca cambian. Les voy a compartir la presentación que utilicé en mi tesis de doctorado, aunque también voy a experimentar a lo mejor algunas ideas también que, bueno, ya después de esa tesis también he estado desarrollando a partir de algunas clases que llegué a dar en su momento, aunque ahorita pues estoy en un break de clases, ¿no? Porque ya era demasiado, pero quiero también experimentar esas ideas y ver también que pues, se preste para ver algunos comentarios, ideas y poder rebotar, ¿no? Entonces, déjenme ir para acá y voy a compartir la pantalla. Aquí está. ¿No? Entonces, a ver, ven, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a hablar el día de hoy? Sobre todo vamos a empezar a hablar de un tema bien controversial, que es el origen del individuo. Y por tanto, si hay un origen, naturalmente quiere decir que no siempre ha existido la noción de nosotros como seres individuales, ¿no? Es decir, no podemos pensar que siempre nos hemos considerado como seres individuales, sería absurdo. Ahora, tenemos elementos para decir esto, ¿no? No nada más es mera ideología y vamos a decir que, ¿por qué? Porque se me ocurrió un buen día y ya. No, esto tiene mucho bagaje de fondo. Por tanto, vamos a ver primero qué es el dilema. Si nosotros somos seres individuales, entonces la desigualdad es un problema. ¿Por qué? Porque el hecho de poder reclamar derechos humanos, derechos económicos, derechos de la infancia, etcétera, significa que cada persona tiene, digamos, una protección o unos derechos por ser individuo, por ser, digamos, irrepetible, único, etcétera. Por tanto, si nosotros podemos explicar el problema de ser un ser individual, naturalmente podríamos entrar al problema de la desigualdad. Tan es así, suele entrar un poco de tos, eh, tan es así que, por ejemplo, eh, uno de los grandes temas es la justificación de la distribución del ingreso. Es decir, cuando nosotros hablamos del ingreso, siempre o gran parte del tiempo estamos hablando de cómo se debería de hacer esta repartición. Las tres preguntas básicas de la economía son qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, ¿no? Es decir, y por tanto, estos derechos se van a reclamar. Y es así que uno de los autores, digamos, más destacados de ello, que es Philip von Parik, reclama algo que se llama el ingreso universal básico, que se debe dar a toda persona sin distinción alguna, sin importar si es conciudadano o no, su edad, si tiene trabajo o no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se está retomando es su ser individual de todos y que todos deberían de tener un nivel básico de ingreso, lo más mínimo para poder reconocer a toda persona como ser humano. Ahora, otro de los personajes que nosotros tenemos que retoma esta idea de fundamento es Angus Deaton, quien fue premio Nobel de Economía. Él en su gran medida retoma el hecho de que pues había un momento en donde todos éramos, digamos, iguales, donde no había desigualdad, donde éramos cazadores-recolectores, y por tanto, como éramos cazadores-recolectores, no había ningún problema para distribuir los recursos, todos éramos iguales, y en el momento en que surge la agricultura, ¡pum!, se echó a perder todo, surge la agricultura, se acabó el sueño perdido, empezó la desigualdad, y por tanto empezamos a distinguirnos por los roles que ocupaba cada quien. Si eras propietario, tenías propiedad privada, te distinguías del que no la tenía, y conforme los roles se van complejizando, por tanto, más es la desigualdad. Mientras menos son los roles, menos la desigualdad. Todos somos cazadores recolectores, ¿qué desigualdad vamos a tener? Todos estamos con la misma hambruna, ¿no? Todos tenemos que salir a pescar, a buscar el pan de cada día.
Por tanto, vean que no solo estos autores modernos están retomando esta idea, sino que es uno de los grandes problemas que se ha tenido en gran parte de la historia de la filosofía política o de la teoría política. Tan es así que en las ideas de los contratos sociales, todo el tiempo se está jugando con esto. Es lo que se llama un modelo de juguete. Tenemos a Thomas Hobbes, a Rousseau, a John Rawls inclusive, ya más para acá, que todos ellos juegan con lo que se llamaría un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, ¿cuál es el fundamento? Que somos seres individuales y dependiendo de la versión ya tienes que dejamos de ser individuos y entonces la sociedad nos pervirtió o que éramos, al ser individuales éramos perversos y la sociedad permite reducir esta perversidad a través del Estado, ¿no? La visión de Hobbes. No importa en qué modelo te ubiques o qué perspectiva le quieras dar, la idea del estado de naturaleza siempre tiene la noción de individuo, ¿no? Esto es, vaya, no, digamos, es tangente, es claro. Por lo tanto, nuestra pregunta o la pregunta que tenemos que realizarnos es, ¿cuál es el origen del individuo? ¿Qué nos hizo separarnos de otros grupos? ¿Por qué el hecho de dejar de ser cazador-recolector empezó a ser, digamos, algo relevante, pero no solo relevante en el hecho de que, ya soy diferente, ya no soy cazador-recolector, sino que también a nivel, digamos, de conocimiento y de noción individual y de pensamiento empezamos a distinguirnos de que soy diferente del otro, tengo un mundo interior. En lo que se nos está jugando es que en la noción de individuo también tenemos la noción de conciencia, no nada más de que nos estamos separando del colectivo. ¿Qué nos hizo separarnos de otros grupos? Es la pregunta que también tenemos que realizarnos. ¿Juega un papel, digamos, importante para sobrevivir considerados como seres individuales? A veces creería que no. Es decir, ¿de qué te sirve considerarte como un ser individual o que no estás en el mundo o que tienes una noción aparte? Pues al final del día, pues no de mucho, lo que se quiere es que produzcas. Y si no perteneces a un grey, a un grupo, a otro, pues más te vale pertenecer porque si no, ¿de qué vas a vivir? ¿No? ¿Es inalienable la condición humana considerarnos como individuos lo que nos hace ser humanos? ¿Es lo que conformaría nuestra naturaleza? Y esta es la grande pregunta de toda la filosofía. ¿Cuál es la naturaleza humana? Hasta una pregunta aristotélica por excelencia. Por tanto, vean que una de las cosas fundamentales es empezar a aclarar términos. Si empezamos a aclarar términos, vamos a tener el problema más, digamos, más tangente. Toda sociedad existía inclusive antes de que nosotros fuéramos humanos. Por tanto, esta noción del estado de naturaleza en donde éramos seres individuales y de repente nos estábamos matando los unos a los otros, dice Hobbes, y como éramos tan iguales, decidimos renunciar a esa igualdad para entonces darle esa igualdad a un leviatán y que nos distinguiera los unos de los otros y le diera más protección a uno o a otro para mantener las cosas estables, es un juguete, es una falacia, es una forma de jugar con nuestra mente para ver cómo diablos entendemos el problema, pero nunca sucedió así. Lo que sí tenemos es que siempre estuvimos en sociedad, a pesar de todos estos modelos del contrato social, porque toda sociedad depende de un concepto muy claro, que es el concepto de dominación y subordinación. No existe ninguna sociedad sin dominación y subordinación. Toda sociedad tiene jerarquías. Por tanto, este sueño guajiro, ¿no? Que se tiene de que, adiós a los gobiernos totalitarios. Bueno, no, ojalá que nunca haya gobiernos totalitarios, ¿no? Adiós a todos los gobiernos, más bien. Adiós a todos los gobiernos, de una sociedad sin gobiernos, etcétera. Estaría bien complicado, porque siempre vamos a tener relaciones de dominación y subordinación. Ahora, la dominación es también simbólica, y esto nunca fue exclusivo de la sociedad humana. En sociedades de chimpancés claramente tenemos dominaciones simbólicas. Vemos que en sociedades de chimpancés un mismo gesto simbólico lo repite una y otra vez, que es el mismo gesto que utilizó para ganar, y por tanto todos los demás se aplacan. ¿Y por qué se aplacan? Porque recuerdan que es el gesto que hizo cuando ganó y que saben qué va a pasar o de qué es capaz para mantener su poder como cuando ganó. Por tanto, lo simbólico, el hecho de no tener que golpear a alguien efectivamente, como dice Weber, esto lo tenemos desde los chimpancés, no es solamente humano. Por tanto, la socialidad o el hecho de nosotros ser sociales tiene las siguientes características que el etólogo Wilson distingue, digamos, claramente como la eusocialidad. Primero vamos a tener castas reproductivas y no reproductivas, o al menos algunas menos reproductivas, ¿no? Que hasta la fecha lo vemos tanto en chimpancés como en seres humanos. Ya saben, y ustedes escuchan los comentarios comunes, los pobres no se deberían de reproducir, que no sé qué, comentarios deleznables, pero se realizan todo el tiempo. ¿Y qué es lo que se está luchando ahí cuando se dice que un grupo social no se debería de reproducir? Lo que se está reprochando es el dilema de la dominación.
quién sí merece ser dominante. Y como si esto no se reproduce, lo que aún se les hace más es quitarles el mínimo rasgo de dominación que tienen, que es el biológico. Ahora, ¿qué otro aspecto tiene la socialidad? Los miembros, digamos, de toda sociedad, digamos, de las colonias, siempre se están, digamos, sobreagrupando, ¿no? Tenemos a los ancianos cuidando a los jóvenes, a los jóvenes o a los niños o aprendiendo de los abuelos o de los ancianos. Esto es, digamos, tangible, lo tenemos también en seres humanos, lo tenemos también en chimpancés, lo tienen los bonobos también. Además, este cuidado cooperativo por los jóvenes, que es lo que, digamos, entendemos hasta hoy en día como la educación. La educación no es nada más lo que se ejerce en casa, ¿no? Es decir, no es nada más los padres. También es el cuidado cooperativo que se tiene en los sistemas educativos, cada vez más destruidos, pero ahí se tiene, o digamos, en los vecinos, en la comunidad, digamos, en el municipio. Todo ese es un cuidado cooperativo, ¿no? Por los más jóvenes. A eso entendemos como socialidad. Por tanto, si se dan cuenta, una de las cosas que nosotros podemos decir es que las jerarquías sociales todo el tiempo van a repercutir en cómo se sobrevive, en el comportamiento reproductivo y en la salud. Todo el tiempo va a repercutir en eso. ¿Cómo lo vemos? En tanto en chimpancés como en seres humanos, esto aplica para los dos. Si eres parte del, digamos, de la jerarquía más baja, tus glucocorticoides, digamos, que se generan con tu estrés, van a aumentarse, te vas a enfermar más, tu sistema inmune se va a ir para el traste. Si estás en la escala más alta, también el estrés te va a dar en el sistema inmune, en la torre. Por tanto, tanto la clase más baja como la más alta coinciden en qué? En producción de glucocorticoides. Lo que nos conviene es tener más grueso el medio. ¿Por qué? Porque ahí la producción de glucocorticoides no es tan alta, hay reproducción, hay estabilidad, hay menos estrés y lo podemos decir que hay una mayor satisfacción de las necesidades de la vida, que ya después entraremos en conversación de eso. Por tanto, no podemos decir que las jerarquías no repercutan y no sean importantes. Y no podemos dejar de hablar de jerarquías porque toda sociedad las tiene. ¿Qué es la constante? La desigualdad. Desde el momento en que vivimos en sociedad, somos desiguales. Esto antecede a la aparición del ser humano. Antes de ser seres humanos había desigualdad. Inclusive Dawkins en el gen egoísta lo dice. Ya desde el hecho de que tenemos, digamos, gametos sexuales distintos, ya hay desigualdad. Unos son más móviles y más pequeños, otros son más grandes y más hijos, menos movibles. Ya hay desigualdad. Por tanto, no aparece la desigualdad con la agricultura. Estos son sueños guajiros de Angus Deaton, o de estos premios Nobel de Economía, que siempre les encanta decir que la desigualdad nace con la agricultura y que además generaron su índice de, digamos, de desigualdad, el índice de Gini, a partir de la línea de la igualdad que según ellos tiene que ver con la constante de ser cazadores-recolectores. Por tanto, este índice no nos estaría señalando mucho a partir de una línea de igualdad, porque es un modelo de juguete, no nos está señalando del todo el problema. No aparece con la agricultura y además en humanos no existe, por tanto, un vínculo así, digamos, tan tangible como con otros animales sociales, como serían los chimpancés, las abejas, etcétera, entre la dominación y el monopolio reproductivo. Lo hay, pero es más simbólico y para allá vamos. Por tanto, nuestra pregunta vuelve a ser la siguiente. ¿Cuándo surge? ¿Se puede explicar comparando especies humanas esta desigualdad? Y este es el motivo de nuestra investigación. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a explicar esta desigualdad? Pues bueno, vamos a ser un poquito ambiciosos, vamos a comparar los datos que tenemos de la especie humana, que digamos que más datos tenemos hasta ahora, con la del Homo sapiens, que también es de la que pues, hasta ahora supuestamente seguimos nosotros siendo Homo sapiens hasta que más datos tengamos. Entonces vamos a comparar estas dos especies humanas, las comparamos y a partir de ahí vemos su diferenciación. A partir de sus diferencias, a lo mejor podemos determinar qué hizo que una sobreviviera y qué hizo que la otra no. ¿Fue una cuestión de intelecto, fue una cuestión de técnica o fue una cuestión de organización? Que es hacia lo que nosotros vamos a apuntar, pero vamos a distinguir qué tipo de organización hizo más posible que uno sobreviviera. La organización, por tanto, socioreproductiva, siempre está vinculada con el dominio. Toda organización social está vinculada con el dominio. Por tanto, no es casualidad que hasta hoy en día sea un problema el aborto. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo que quien tiene el control, el monopolio de la reproducción es un tema político y es un tema político fuerte. ¿Por qué? Porque toda organización socioreproductiva está vinculada con la dominación. ¿Cómo organizas socioreproductivamente a tu sociedad? Tiene que ver con cómo la dominas, ¿no? Naturalmente. Por tanto, dominar es tener prioridad al acceso de las necesidades de la vida y la reproducción. Alguien que es dominante, pues, ¿qué tiene? Pues
puede suplementar todas las necesidades que hasta la fecha seguimos peleando por ellas: alimento, nidos y pareja de apareamiento. Si no es así, ¿cuáles son las instituciones que hasta la fecha por las cuales pagamos impuestos, aunque ya quién sabe si sirvan? Pues tal cual, una Afore o algo, digamos, o un Infonavit para poder tener una casa que cada vez se ve más complicado. Ese es tu nido, ¿no? El matrimonio, hay para tener una pareja de apareamiento, ¿no? Y al menos tener ahí algo que te dé cierta dominación y mostrarle a los demás: oye, soy reproductor, ¿no? Tengo algún estatus, ¿no? No soy alguien que ni siquiera tiene pareja de apareamiento. Y además el alimento, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo te alimentas? Alimentarte bien te da estatus, te da jerarquía. Y si ustedes se meten a Instagram, todo lo que van a ver es las personas subiendo al restaurante a donde van, la foto que les da estatus porque fueron a tal o cual restaurante, ¿no? Se fijan, todas estas son también nuestras instituciones sociales, ¿no? Digo, ahorita son ejemplos banales, pero algunos, pero todas estas son nuestras instituciones sociales, políticas, por las cuales también pagamos impuestos y la organización política tiene que ver, pero son las instituciones o las organizaciones por las cuales los chimpancés también se pelean. Por tanto, no carece de sentido empezar a comparar Homo sapiens con neandertales, con los chimpancés, porque podemos ver diferenciaciones y al observar esas diferenciaciones podemos ver qué distingue y qué nos va acercando más hacia una noción de individuo y no solo hacia el grupo de social, que es la socialidad, es reconocer el estatus. En sociedades de chimpancés podemos observar que siempre hay alguien que monopoliza. Hoy en día está bien mal visto, ¿no? Ya siempre se me tacha de blanco, heteropatriarcal, con barba, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre que digo que en los chimpancés hay un macho alfa que monopoliza la reproducción, dicen: no, esas son visiones de un blanco heteropatriarcal y demás. Bueno, quizá, pero el hecho es que sucede con o sin que yo, digamos, esté tomando esos datos o esas observaciones. Hay una mayor frecuencia reproductiva y copulativa de un chimpancé, llámenle como le quieran llamar, ¿no? Por tanto, ese macho alfa, que le voy a llamar a ese sujeto, a ese, digamos, a ese miembro de esta sociedad, que tiene mayor capacidad, digamos, mayor frecuencia copulativa y reproductiva, podemos entender que tiene una mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque tiene mayor acceso a nido, parejas reproductivas y alimento, ¿no? Son nuestros datos, eso lo vemos en las sociedades, no hay cómo negarlo. Además, vean que es tan importante para la dominación o para el hecho de dominar cómo se organizan socioreproductivamente las sociedades, que se han comparado, por ejemplo, qué hace que las sociedades se peleen, ¿no? Y se ha visto que el conflicto escalado es más irrelevante o es más posible cuando los subordinados son suprimidos reproductivamente. No cuando se les limita el alimento, no cuando se les limita dónde vivir o el nido, sino cuando se les limita la reproducción. Por tanto, te pueden suprimir dónde vivir. No tengo cómo pagar una casa, vivo rentando y demás, no pasa nada. Te pueden suprimir el hecho de qué comes, ¿no? Bueno, frijoles y tortillas. O en el caso de los chimpancés, menos fruta, ¿no? No pasa nada. Pero el hecho de que hay un conflicto escalado es más probable cuando hay supresión reproductiva. Se requieren, por tanto, estrategias de quien tiene la dominación para reducir este estrés. La supresión reproductiva ocasiona estrés y violencia de los subordinados. Lo que tú quieres es mantenerte en la dominación. Entonces, hay que ver qué estrategias se tienen. Hay varias estrategias. Uno es permitir la copulación sin la reproducción. Te permito copular, pero yo sigo teniendo la mayor descendencia y el mayor bagaje, ¿no? de genes dentro de esta sociedad. La otra es: voy a permitir la reproducción, pero no a todos, sino a mis parientes. Y si vemos el gen egoísta de Dawkins, pues siguen siendo parte de mis genes y es el gen egoísta actuando a más no poder. Por tanto, la selección por parentesco, que es una hipótesis, ayuda a explicar nuestro tema de investigación. Al tener jerarquías que ya están establecidas, esto funciona ¿para qué? Para evitar y reducir el conflicto interno. Lo que queremos es evitar el conflicto interno. Esto ayuda muchísimo, las jerarquías ayudan ya que están establecidas para eso. ¿Por qué ahorita no vas y matas al presidente? Ten en cuenta todas las jerarquías que tienes que tomar para llegar hasta el presidente. Es más probable que mates al que pienses que es tú igual. Es más probable que ahorita Alejandro agarre y diga: le voy a dar en la torre al doctor Gerardo que está ahí al lado, porque pues así un investigador menos y a lo mejor ya tengo una plaza, ¿no? Es decir, es más viable eso que ir a matar al presidente, ¿no? Digamos, está más cerca, ¿no? Ahí lo tiene al ladito, le puede envenenar el café, etcétera. Por tanto, las jerarquías funcionan ¿para qué? Para reducir este conflicto. Si Alejandro ve que el doctor Gerardo está muy lejos, que es muy poco probable, que sabe que es samurái,
que digamos que hace parkour, etcétera, y dice, no, pues una de esas se da cuenta y me da en la torre, ¿no? Eso hace que sea menos probable entrar en conflicto. Por tanto, el rango dominante va a utilizar estas estrategias para que los subordinados no entren en conflicto, porque antes de llegar a Andrés Manuel tienes que pasar por sus familiares, tienes que pasar por los que, digamos, les dio mayor estatus y jerarquía. Les resulte más difícil entrar en conflicto, se la piensen dos veces. Oye, que están ahí el beta, el gamma antes del alfa, ¿no? Entonces no me conviene tanto de armarme una revolución todavía. O prefieran migrar. Mira, no hay trabajo en Zacatecas. Pues me voy a la Ciudad de México a estudiar, ¿no? El caso mío y de casi toda mi familia. O me voy a Estados Unidos, ¿no? Ahí a tierra de oportunidades y mando dinerito a casa. O esperen y hagan fila. Esto lo hace toda sociedad de chimpancés igual que nosotros, ¿no? Es decir, no es exclusivo de las sociedades de chimpancés, son estrategias para mantener la dominación. Como resultado, ¿qué es lo que va a traer esto? Un mayor parentesco entre los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy dejando, digamos, reproducirse a mi hermano, a mi tío, o a mi primo, pues ¿qué es lo que va a aparecer? Va a haber un mayor parentesco entre los machos en esa sociedad. ¿Y qué resulta de eso? Que tenga que existir una mayor dispersión femenina, que sean las hembras las que salen de esa sociedad para introducirse a otra. Y vean que también nos está explicando esto, cómo ocurre la violencia. La violencia no es algo que suceda, digamos, si nosotros lo queremos ver así, nada más entre aquellos que no se, digamos, que se conocen. La agresión letal sobre todo va a ocurrir en las circunstancias siguientes, cuando se puede esperar que sea, digamos, realizada sobre todo entre varones, entre machos, dirigida hacia machos y dirigida hacia aquellos que no son parientes. Oye, pues mejor me alío con mis parientes y va a ser más fácil darle en la torre a otros. Y más si tengo una familia grande. Que bueno, vean nada más a Napoleón cómo le convino tener una familia grande, porque puso a todos sus hermanos de líderes y jefes de Estado en, todo, en casi toda Europa, ¿no? A sus hermanos los terminó casando, etcétera. Por tanto, conviene tener familias grandes para el sostenimiento del poder. También en las monarquías lo podemos observar. Ahora, ¿por qué hacia no parientes? Porque también se tiene que dirigir la violencia hacia afuera. Si es interna, tu sociedad se destruye. Si la diriges hacia afuera, tu sociedad se mantiene. Por tanto, se va a dirigir hacia miembros de otros grupos y se va a realizar sobre todo hacia aquellos que tengan una superioridad numérica, digamos, no tengan superioridad numérica. ¿Por qué? Porque si tengo más, voy a reducir los costos de matar. Si son iguales o son más, a lo mejor el costo de matar es muy alto y a lo mejor no la libro. Pues a lo mejor que el volado esté cargado y que sea más probable que a lo mejor y la libre, pues ahí sí me la juego, ¿no? Si el volado está cargado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a observar? Nosotros vamos a empezar a observar lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos diferenciemos de todas estas cosas que acabamos de hablar, que tenemos tanto chimpancés como neandertales, o que teníamos tanto chimpancés como neandertales, como Homo sapiens? Pues parece ser que una de las cosas, no es exclusiva, una de las cosas fundamentales que hace que nos hayamos distinguido de todas estas especies de humanos, es que todos los miembros normales de las sociedades humanas o de Homo sapiens son capaces de reproducirse y además competimos los unos con los otros para eso. ¿Para qué quieres mayor estatus? Nada más porque sí, para alimentarte mejor, para tener un mejor nido, para tener más parejas de reproducción. ¿Qué es lo que presume todo reggaetonero, no? Si tú prendes el reggaetón es lo que está presumiendo. Muchas parejas reproductivas, una gran mansión, muchos viajes y mucha comida, ¿no? Un banquetón ahí en la mansión, etcétera. Es básicamente, somos bien básicos los seres humanos, ¿no? Que es básicamente lo que se estaría presumiendo. Por tanto, esta distinción, nosotros la vamos a tomar ¿para qué? Para que sea una de las variables que va a explicar dentro de un periodo específico digamos, de la competencia entre neandertales y Homo sapiens, que hizo que los Homo sapiens pudieran sobrevivir y empezaran en esta carrera a distinguirse como seres individuales. El hecho de que todos somos reproductivos y competimos para hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las cosas que nosotros argumentamos? A partir de los datos que estuvimos recabando y de los datos que hasta ahora tenemos de los neandertales, podemos decir que los neandertales mantuvieron una estructura muy parecida a la de los chimpancés, que es una estructura vertical, en donde ¿qué? El dominio está totalmente vinculado con la reproducción.
¿Y qué tenemos ante eso? Datos del estilo. Una densidad poblacional más baja. No puedes tener una densidad poblacional alta cuando solamente tu alfa y a lo mejor tu beta o tu pariente cercano se está reproduciendo. Y además que no absorbieron a otras sociedades. Estos mantenían sociedades verticales. Si lo quieres ver, es lo que hoy en día entenderíamos como una sociedad no pluricultural, no multicultural, sino que se mantienen firmes las filas, excluimos a todos los demás, etcétera. Además, ¿qué otro dato podemos tener? Si nosotros observamos, al menos en el Paleolítico, que es en donde estuvieron coexistiendo, no hay una existencia de familia nuclear, ni en neandertales ni en Homo sapiens, pero podemos ver que sí se fue formando después en los Homo sapiens la familia nuclear. Ahorita explicamos un tantito eso. Pero no había existencia de familia nuclear en los neandertales. En los restos que se tienen, y digamos en cómo vivían, podemos ver que vivían en comunidad, ¿no? Había un lugar donde todos se reunían, había una fogatita, todos comían en ese lugar de reunión, y no tenemos restos que se vea que había familias separadas en lugares separados, que eso, digamos, hace una distinción de, oye, yo tengo mi propio espacio, mi individuo, mi familia, mi propia dominación, y aquí adentro mando yo. No, 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 no. Aquí el que manda es el alfa y todos viven en comunidad. Por tanto, otra variable es que existía una alta endogamia en las sociedades de neandertales. Por tanto, había muy poca diversidad genética, lo cual les ocasionó muchos problemas también de salud. Se ve que sus huesos relativamente se rompían fácilmente, que tenían problemas también, digamos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, vean que la endogamia es otro registro que podemos encontrar. En humanos, sí se separa este vínculo de la dominación y la reproducción, en donde solo el alfa es el que se está reproduciendo o sus más cercanos, y esto lo podemos observar o podemos hacer una hipótesis que nosotros le vamos a llamar la revolución sexual o hipótesis de Pandora. ¿Por qué? Porque existe una desaparición del cromosoma Y neandertal en humanos modernos. El cromosoma Y solo se transmite entre varones. Por tanto, si existe esta desaparición del cromosoma Y neandertal, podemos suponer que que no existe, digamos, una línea de varones de los neandertales que se haya mantenido en el tiempo, pero sí de Homo sapiens. Por tanto, si hay de Homo sapiens y no hay de uno solo, lo cual significa que se aceptó que la gran mayoría fuera reproductores y que compitiera para eso. Es más probable que desaparezca la línea cuando solo uno se le admite la reproducción. También hubo una reducción del estrés en el periodo que estamos hablando, que es el interpleniglacial, justo en el Paleolítico, en donde lo que pasa en esta reducción del estrés es que se da una absorción. El absorber, el hecho de aceptar que haya más reproductores, reduce el estrés absolutamente. ¿Por qué? Porque ya no te estás estresando en generar una reproducción, en tener que competir para adquirir recursos reproductivos, etcétera. Ya no tengo que demostrar que soy el mandamás. Simplemente cuando hay una mayor absorción, esto permite que reducir el estrés. Por tanto, ¿qué es lo que podemos nosotros sacar de esto? Que existió una absorción cultural de los neandertales por medio de las hembras. Es decir, se extinguieron los neandertales por medio de los varones, pero no se extinguieron a través de la línea femenina porque éstas decidieron, la dispersión femenina, salir de esta sociedad, introducirse en las sociedades de Homo sapiens y por tanto nos vimos beneficiados tanto Homo sapiens como mujeres neandertales o digamos hembras neandertales. ¿Por qué? Porque hubo una transmisión cultural, mayor bagaje genético, mayor transmisión, digamos, de conocimiento, etcétera. Los neandertales habían ya dominado el fuego, ya enterraban a sus muertos, ya tenían aprendizaje, digamos, cierto aprendizaje de artes, fueron de los primeros en hacer pinturas rupestres. Por tanto, no podemos dejar de pensar que si se absorbieron por los Homo sapiens, este aspecto cultural se transmitió a través de las mujeres. Y no lo decimos sin ningún dato. El ADN mitocondrial de las mujeres, que ese se transmite casi sin variación, así como el cromosoma Y, sí se pasó de las hembras hasta los Homo sapiens, no así el cromosoma Y. Por tanto, podemos suponer, no como dice Yuval, que Yuval dice que hubo un reemplazo en su libro de Sapiens, porque los Homo sapiens son terribles, son los que extinguen, son violentos, etcétera, pero bueno, ese es su prejuicio, porque solo toma un dato que es la densidad poblacional, nosotros tomamos más elementos, y por tanto, Yuval no me parece tan convincente su hipótesis. La hipótesis de que es un reemplazo vil y llanamente. Es una absorción, pero una absorción ¿de qué? De solo las hembras neandertales en los humanos modernos antiguos. Por tanto, esto va a tener como consecuencia que
una nueva organización socioreproductiva que nosotros vamos a proponer que nos diferenció de los neandertales. Esto va a reducir la supresión reproductiva totalmente y por tanto podemos ver uno de los fundamentos de la institución del matrimonio en este aspecto, en donde pues bueno, yo ya no estoy nada más, cumplo un rol en la sociedad, sino que tengo una función dominante dentro de mi casa y por tanto va a empezar a surgir esta noción del conflicto entre polis y oikos, que es Estado, que es uno de los fundamentos del inicio de los griegos del conflicto de dónde está la dominación y el poder. Y lo podemos ver desde finales del Paleolítico hasta entrar en la Edad de Bronce. Por tanto, el dominio se vuelve más simbólico. ¿Se pierde qué? Se pierde este enlace directo donde el alfa efectivamente tenía más del 50% de las reproducciones efectivas, como podemos ver en chimpancés y como podemos suponer o aparentemente sucedía con los neandertales en los datos que tenemos. Ahora, el comportamiento de dispersión de las hembras y la endogamia en los machos se mantiene. Es decir, este comportamiento de dispersión se va a mantener, las hembras siguen saliendo, y lo vemos hasta el Neolítico y la Edad de Bronce. Tan es así que, bueno, Helena la sacan de su lugar y la llevan hasta Troya, ¿no? Si ustedes leen la Orestiada, también pasa que las hembras salen. Si también leemos, por ejemplo, o nos metemos a checar todo dilema de Medea deja la isla, traiciona a su papá, se reproduce con Jasón y se va a vivir a un país que no es el suyo. Y de historia tras historia griega es una historia de dispersión de las hembras. Y además, esto también varios ya investigadores lo ven bien establecido, este comportamiento de dispersión de las hembras en el Neolítico y en la Edad de Bronce. Por tanto, ven que la aparición de los hogares separados es uno de nuestros principales fundamentos para distinguir el Homo sapiens y uno de los incipientes inicios de la noción de individuo. No soy nada más parte de un colectivo, puedo tener a mi familia, no es nada más ese, ¿no? Vamos ahorita para allá. Pero ven que entonces, estas conductas que nosotros le atribuimos a humanos antiguos, las podemos observar en la Grecia antigua. Es el perfecto ejemplo de este tipo de organización. Lo podemos ver en la furia de Aquiles, en la Ilíada. Es uno de los ejemplos clásicos, es una y otra vez mencionado en los textos. ¿Por qué? Porque vean que cuando Aquiles, ¿cuál es el verdadero problema de Aquiles? ¿O cuál es su coraje en el libro primero de la Ilíada? Su verdadero coraje es cuando llega y está batallando y como reconocimiento le dan un botín de guerra. ¿Qué es el botín de guerra? Una mujer llamada Briseida. Al darle este botín de guerra, le dicen que, bueno, hay una peste y Agamenón tiene que regresar su botín de guerra y no Aquiles, y Agamenón, que es un viejo lobo de mar, que sabe de política y sabe que la organización socio-reproductiva tiene que ver con la dominación, dice, no, ¿qué les pasa? Me quitan la dominación a mí, pero no se lo quitan al que está más cerca de mí para quitarme mi poder. No, yo no juego a eso. Y entonces, ¿qué va a hacer Agamenón? Agamenón va a mandar a que le quiten a Briseida a Aquiles porque sabe que es el que le está pisando los talones. Y entonces Agamenón exclama lo siguiente. Dice, le voy a quitar a Briseida a Aquiles para enseñar quién es el más fuerte y hacer al siguiente que se le ocurra enfermo en su corazón de siquiera pensar o reclamar que tiene un lugar igual al mío. Nadie es igual a mí. Si yo puedo acaparar recursos reproductivos, y esto es bien simbólico por parte de Agamenón, yo soy el mandamás. No Aquiles, a pesar de que es el mejor luchador de toda Grecia. Y aquí tenemos una de las cuestiones que Saunders nos muestra de la organización de la antigua Grecia. La unidad básica es el oikos. Y el oikos, ¿qué es lo que nos va a dar? Una jerarquía, como nosotros empezamos. Tenemos a los héroes que están a su cabeza, y esos héroes, para tener un oikos, lo que tienen que mostrar es seguridad y prosperidad, y eso lo obtienen mediante ¿qué? Mediante seguridad en sí mismo. ¿A quién vas a seguir? Al que esté seguro de sí mismo. Y esto, digamos, lo adquieren mediante ¿qué? Mediante timé. ¿Y qué es timé? La adquisición de posesiones y de riquezas. Para eso fueron a Troya, para adquirir posesiones y riquezas, para incrementar su oikos, y eso les daba estatus y jerarquía. Ahora, este es el fundamento de un segundo sentido de la palabra timé, que significa honor, estatus. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que si un héroe puede incrementar más su oikos mediante la lucha, va a tener más estatus, más jerarquía, más dominación. Así como cualquier chimpancé, es decir,
Aquí no nos estamos diferenciando mucho de ninguna organización social que podamos encontrar en animales sociales. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que las sociedades cada vez se vuelven más complejas. Cada vez los héroes griegos construyen más metáforas a través de qué? De referencias externas. Yo quiero ser eficiente en la sociedad. ¿Cómo tengo que ser? Como Zeus. Si Zeus que era un macho alfa reproductor, tú agarras toda la mitología griega y le quitas a todas las hembras o sujetos que Zeus violentó, violó, se reprodujo con la mitología griega. De ser así, se te hace una nada, ¿no? O sea, casi todo es los hijos de Zeus, a quién violó Zeus y todo lo demás. Por tanto, te está mostrando que para tener estatus en esa sociedad, tienes que ser como Zeus, que era el modelo por excelencia de los griegos. Por tanto, todo conflicto va a ser un reclamo por una esfera de dominación. Y esto lo vemos en una de las primeras tragedias, que es la tragedia de Antígona. No es una tragedia de amor, no es una tragedia de que, pobre Antígona, que amaba a su hermano, y no, ella está reclamando que como por ser mi hermano, no me van a dejar enterrarlo. ¿Qué dirían mis ancestros? Es un reclamo por la naturaleza, es decir, por el poder de la naturaleza, y por tanto es un conflicto entre el oikos y la polis. Otro ejemplo es Medea. Medea, una vez que deja a su padre, lo traiciona, Jasón lo termina matando, pues ya que Medea lo traiciona, etcétera, y se va con Jasón. Jasón ya no le ve ninguna utilidad a Medea, termina casándose con alguien más. ¿Y qué es lo que hace Medea? Un comportamiento que podemos encontrar en las hembras, chimpancés, que cuando actúan sin los machos, las hembras suelen matar a los infantes para poder introducirse en una nueva sociedad. Y eso es lo que hizo Medea. Oye, ya no vas a estar conmigo, entonces te voy a dar en donde más te duele, en tu estatus, en tu jerarquía. Y por tanto, Medea termina matando a los hijos de Jasón. Por tanto, persona, o el término de persona, va a ser la extensión de la sociedad animal, un poco más simbólico. Personas y sociedad, y digamos, se definen mutuamente, no puedes entenderlas sin un rol. Por tanto, todos juegan con este rol. Son roles socialmente relevantes, de héroe, de macho alfa, de que tienes tu oikos, de que lo vas incrementando, lo que tú quieras. Por tanto, este rol de persona, el ser héroe, el tener un oikos, el tener una familia, un estatus, una jerarquía, se deriva de las características biológicas y por tanto es una extensión de lo natural a lo cultural. Las sociedades, lo que pasa es que están estableciendo identidades comunes entre todos estos estatus, entre los estados y los imperios. Ayuda que tengamos varias esferas, ¿para qué? Para evitar jerarquías verticales como los neandertales, que solo tengamos un macho alfa, y para mantener sociedades más complejas. De ahí que después se meta sociedades o esferas cada vez más complejas y una religión que podemos llamar moralizadora, que va a decir, no, si deseas a la mujer de tu prójimo, pues eso es pecado, no puedes estar realizando. ¿Por qué? Porque si deseas a la mujer de tu prójimo y hay un conflicto con eso, hay conflicto interno en esa sociedad y otra vez la sociedad puede estar en conflicto y estás poniendo en riesgo a toda la sociedad. Pero porque por algo individual, no, porque necesitamos mantener a la sociedad en paz. Necesitamos que tenga, digamos, estabilidad interna. Por tanto, en todas las esferas mencionadas, no existía el individuo. Lo que tenemos son roles y tenemos personas. Ninguno se separa del otro. Héctor, Aquiles, Agamenón, todos pelean por lo mismo, por roles sociales. De hecho, todos son tan iguales que ninguno se puede diferenciar. Héctor es igual a Aquiles. Cuando tiene el problema de que se va a preocupar por su esposa, no. En el texto, literalmente, lo que menciona es que se preocupa porque hagan esclava a su esposa y digan, miren, ahí está la esposa de Héctor, el que defendía a Troya, el príncipe de los troyanos. Es decir, lo que le preocupa es la pérdida de su estatus, no su esposa y no su hijo. Por tanto, el individuo es una reciente creación. Es una creación negativa que vamos a entender en qué, en el hecho de no encontrarte en una esfera social, en no pertenecer a una grey, a un rol, a un estatus, a algo. La renuncia a todo esto. ¿Positivo en qué? En la creación de un mundo interior, en tomar referencias internas. Ya no es Zeus,
ya no es el estatus externo, ya no es un rol en sociedad, sino que va a ser una referencia interna que se va a tomar. En crear, o digamos, y esto me parece que es lo más prudente, en crear una noción de un yo abstracto que va a unir mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Para qué? Para poderme dar un yo, y ese yo lo que va a hacer es que yo construya mi propia historia. No la que se va a cantar afuera, no lo que los demás digan de mí, que me preocupe lo que los demás van a decir de mí, sino reclamar yo contar mi propia historia. Y por eso la literatura es interesantísima cuando empieza a surgir esta noción, porque ya crean sus propias historias, ya no es el rol social que ocupaban. Esto es una condición de posibilidad para la existencia del individuo. Esto se va a observar gradualmente cada vez más con la caída de Roma. ¿Por qué? Porque conforme más van cayendo imperios, más se va moviendo el qué, el resultado que se van rompiendo esferas, se van rompiendo estas complejizaciones estructurales, sociales, y por tanto cada vez, ¿de dónde me hago? Si ya cayó Roma, ya no hay nada, ya no hay religión, ya nada me da seguridad, pues tengo que crearme algo abstracto internamente. Por tanto, el feudalismo, si nosotros lo queremos ver así, tenía estructura de jerarquías personales y lealtades personales. Tú le jurabas lealtad a un señor feudal directamente, le jurabas en sus manos, te ponías en su mundidumbre, así se llamaba, hacías un pacto de fidelidad, y por tanto todos los filósofos cristianos reconocen que todo acto era, por tanto, no era creativo, siempre estaba relacionado hacia algo externo. No había un acto real de creación, siempre todo se resultaba por ocasión de Dios. Por tanto, vean que si ya nos vamos acercando a cuando cae la Edad Media, las esferas se van saturando. Ya no me puedo incluir ni en los guerreros, ni en los religiosos, ni en los, digamos, agricultores, ni en los orfebres. Ya no hay ninguna esfera donde yo pueda colocarme. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo, como todo animal social, las siguientes posibilidades. Esperar y introducirme, a ver si me va a caer una plaza de investigador algún día, migrar, a ver si puedo trabajar en algún lado y en Estados Unidos y sacarla adelante, o romper el orden establecido para posibilitar la adquisición de un rol, es decir, una revolución. Vean que esto es una forma de nosotros entender, dicen, la simplificación. Ya me fui. Como ledas de la simplificación encontramos a qué, el protestantismo y el liberalismo. El protestantismo rompe con qué, con una esfera que era la iglesia, que era, digamos, el que solo había un referente externo, que era el papa o el conjunto que podían interpretar el texto bíblico, y ahora cada individuo en su conciencia podía interpretarlo. Como consecuencia se busca concentrar el poder en un monarca absoluto porque todas las demás esferas se rompieron, simplificando qué, las esferas sociales. Esta simplificación quita que los impedimentos que antes existían para el grupo emergente, que se encontraba fuera de las esferas sociales, y nos va a permitir más movilidad social. ¿Qué impedía la movilidad social? Que antes de llegar a ser guerrero tenías que ser tal, o más bien eran estáticos, no había movilidad social, pero si se rompen todas esas esferas, va a haber mayor movilidad. Hay que llenar el vacío, y por tanto, al quedarse sin referentes externos, tenemos que recurrir al yo, a la interioridad, y esto lo vamos a ver con Descartes, con Hobbes, con Locke. Esto es posible, ¿por qué? Porque si no hubiera la posibilidad de dejar de ser un rol dentro de toda una comunidad social, de tener tu propia familia y cada vez más tu espacio, inclusive romper con la familia después, esta capacidad del yo sería bien poco probable. Por tanto, Kant propone inclusive que el surgimiento del individuo es debido a su noción de progreso, es decir, conforme al orden natural, que teníamos que llegar a romper con todo esto. Se disuelve el límite entre lo interno y lo externo. Ahora ya no queda tan claro qué es interno y qué es externo. Es que tienen que reconocerme cómo me autoidentifico, mi autopercepción, quién soy, cómo los demás tienen que nombrarme como yo quiero nombrarme. Esto es el rompimiento entre lo interno y lo externo. Y esto se disuelve y por tanto va a crear una interioridad que se busca después que se reconozca externamente. Una vez que surge el individuo, va a llenar este vacío de la persona. Es decir, ahí encontramos estas teorías contractualistas de Hobbes y de Rousseau que parten a través de esta ruptura de la sociedad y empiezan desde el individuo, como si esto hubiera sido el término inicial. Su proyecto empieza desde la noción de que se rompieron todas estas esferas sociales.
Por tanto, sin referentes externos a las esferas, va a surgir la posibilidad de la igualdad, pero también con la igualdad surge la desigualdad. Si todos somos iguales, también que permite que yo quiera lo que alguien más quiere y buscar, digamos, distanciarnos de los demás, etcétera. Por tanto, vean que cada esfera social se va a reunir en el siglo XVII, se van a romper y esto va a dar como origen la noción de individuo. ¿En qué aspectos podemos reconocer la creación del individuo? En Shakespeare, en Cervantes, en estos literatos de, digamos, de talla mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en Shakespeare como en Cervantes, los personajes no cambian o no, digamos, no son iguales todo el tiempo. El Cid se permanece siempre igual, le leal a su rey, buscando recuperar su rol. No cambia el salvaje. Siempre sabemos qué esperar de Ruy Díaz del Vivar. Nunca cambia el salvaje. Siempre sabemos qué esperar del rey Arturo. Son iguales que todos los demás de antes. Pero en Shakespeare, desde, digamos, Desdémona, Lady Macbeth, Julieta, todos estos personajes cambian porque se reconciben internamente a sí mismos y se atreven a desear. Lady Macbeth dice, yo no nomás quiero ser la esposa de alguien, voy a manipular a mi esposo para que quiera matar al rey, quiero ser reina, que mi sangre se vuelva hiel y demás, y por una maquinación interna manipula a todos los demás para lograr lo que quiere, lo cual sería impensable en Jimena, que se quedó esperando en su rol de esposa a que Ruy Díaz del Vivar regresara para recuperar su estatus, ¿no? Vean que, por tanto, el Renacimiento es el bagaje en donde todo se va a romper. ¿Para qué? Para entrar en el siglo XVII con esta literatura en donde podemos ver al individuo con este rompimiento de esferas con todo su poder. Beowulf, el Miocid, el rey Arturo son simples animales sociales que cumplen con su rol. ¿Dónde están los verdaderos seres humanos individuales? En Don Quijote, en Hamlet, en el Rey Lear, etc. Es una ilusión el individuo, pero esta ilusión nos permite un cambio social. La persona no se pierde, no podemos dejar de cumplir un rol, pero esta ilusión lo que nos permite es crear cuestiones abstractas. Y las cuestiones abstractas y las ilusiones son lo que más mueven el mundo. Por tanto, mediante ella, nosotros vamos a empezar a tener ¿qué? Vamos a empezar a tener la creación de valores y no su descubrimiento. Los valores se crean, visto, por tanto van a ser valores individuales. No los descubrimos, ¿por qué? Porque descubrir serían los valores que tenían del rol en sociedad. Los creamos, ¿por qué? Porque son del rompimiento de estas esferas. El conflicto es ahora, digamos, entre la ilusión de una interioridad con los referentes externos, y de ahí surge la modernidad. Ejemplo, la libertad contra la seguridad. Mejor arriesgar, no tener un régimen totalitario tan seguro, pero prefiero mi libertad. ¿Por qué? Porque no importa que no me estén vigilando 24 horas y me puedan asaltar y me puedan secuestrar, pero yo quiero mi libertad. Y es el conflicto de hasta ahora. Vean que entonces tenemos todas estas esferas que se van a estar peleando contra la reciente creación del individuo, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedaría por ahora. De manera de conclusión, por tanto, si se dan cuenta, una de las cuestiones básicas que nosotros vamos a tener aquí es que con la creación de esta noción de individuo va a empezar gran parte de todos los conflictos políticos actuales que hasta ahora son, digamos, el desarrollo de esta noción para bien y para mal que se creó en el siglo XVII, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y aquí estamos al pendiente, pues si hay algunas preguntas y demás. Muchas gracias, doctor Silvano. Sí, bastante interesante la presentación. Yo sí tengo algunas preguntas, una muy específica. Nada más antes, no sé si alguien más quisiera o tendría alguna pregunta. Okay. De mi parte, doctor, cuando comenzó, o más bien, evidentemente un elemento dentro de su presentación era el tema de la importancia de la reproducción, ¿no? Sin embargo, en la actualidad estamos enfrentando, digo, si bien no drásticamente, sí una disminución en cuanto a la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar, o bueno, si en el enfoque que usted nos mostró se puede explicar esta disminución en la tasa de natalidad? Porque finalmente, si bien la reproducción
sigue siendo relevante, pareciera que ya es más un tema de satisfacción de una necesidad sexual más que como tal la reproducción de los genes de las personas. No sé qué opinión tendría al respecto. La pregunta sobre todo es bien importante hoy en día. Fíjate que una de las cuestiones que tú vas a poder observar es sobre todo el espacio. Eh, Hace poco estaba hablando, le estaba dando clases en maestría a o sea, a una persona que se dedicaba sobre todo a cuestiones, bueno, le interesaba la filosofía, pero se dedicaba a cuestiones de inmobiliarias. Y decía que hoy en día se estaba ya con el proyecto de construir condominios y sobre todo, pues, digamos, fundamentar toda la construcción de vivienda con algo así de 46 a 50 metros cuadrados de construcción y que ya es lo que se estaba proyectando para vender. Lo cual te está diciendo que qué, que lo que se está proyectando es que vivan ahí familias, no. De hecho, lo que se está proyectando es una forma de qué, de garantizar o de tener un mercado que va a estar cautivo, en donde va a tener un espacio que lo que va a estar representando no es que tenga dominación de un oikos o de una casa, de un hogar, sino que simplemente tenga un espacio individual, etcétera. Y si te fijas en los comerciales que salían de Vota por la Familia y demás, de Morena, y tú los veías en la Ciudad de México, pues podías observar que salía una persona con un perrito, pero no salían familias, ¿no? Ya salía Vota por Morena, ¿no? Y salía una persona, no estoy diciendo que todos los partidos políticos lo hacen, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero salían así que, digamos, ya no salen familias. Por tanto, el hecho de que no, digamos, lo veamos como una satisfacción y demás, tiene que ver con qué, con pensar que solo este aspecto individual va a ocasionarnos satisfacción. Pero puede ser que eso se nos revierta, porque al final del día, pues la creación individual también tarde que temprano va a repercutir en los roles que nosotros vamos ocupando en sociedad. Y hasta la fecha a las personas se les tiene como si con cierto estatus de que, pues puede comprar una casa más grande, puede tener familia o puede mantener una familia y demás, y sigue siendo una cuestión que en toda sociedad implica estatus y demás. Y por tanto sigue teniendo unas implicaciones políticas y económicas muy, muy claras, ¿no? Sí, porque justamente esto último que comentas me lleva a otra pregunta. O sea, finalmente estaríamos viendo como un aumento en la... Es una vez pregunta, ¿sería un aumento en la percepción de la relevancia del individuo o más bien como la única opción de percibirte como individuo ante la falta de posibilidades de generar una familia o tener un espacio sobre el cual puedas dominar? Es Claro, decir, es que, sigue siendo opción. sí, ¿me repites lo último? Sí, que si sigue siendo opción, digamos, o sea, finalmente la elección de no tener familia puede estar motivada por la falta de recursos para poder, pues, no digo mantener, incluso con tu pareja en todo caso, Claro. o a la posibilidad de tener una propiedad donde la familia pueda existir. Entonces, tal vez la pregunta sería si esta modificación estaría dando más relevancia aún al individuo y si en realidad es una elección o más bien la única opción que hacia la que se tiende. Claro, es que si te fijas, ya deja de ser esta discusión eterna que se tiene entre derecha e izquierda. Ya no nada más esta cuestión trasnochada de derecha e izquierda, es una cuestión de poder identificar dónde se está colocando todos estos aspectos de dominación o no. ¿Por qué? Porque si al final del día se dice, bueno, alguien no va a tener familia y demás, obviamente, pues es un mundo libre, ¿no? Quien no quiera tener está bien, pero lo que se está preponderando es eso, es el hecho de no reconocer que es un derecho fundamental, ¿no? El hecho de poder tener familia, un espacio para ello, etcétera. ¿Por qué? Porque al final del día fue lo que garantizó la separación en espacios de Homo sapiens y distinguirnos, por ejemplo, de los neandertales. ¿Qué pasa si aceptamos el hecho de renunciar a este aspecto de separación familiares y demás? Lo que vamos a tener es, y algo que se está también está muy en boga últimamente, es el hecho del renacimiento, bueno, del renacimiento fuerte de todas estas nuevas tendencias de lo que se llama de diversos tipos de amor o poligamia, ¿no? Entonces, otra vez vamos con la poligamia y demás, etcétera, porque no hay una sola forma de amar, etcétera. Pero eso que es lo único que va a garantizar, lo único que va a garantizar es que de nuevo surjan otra vez ciertos machos alfa reproductores. No, pero es que cada quien va a elegir y demás, etcétera. Sí y no,
Porque si entonces otra vez tenemos como modelo esto, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vean que se observó que en las aplicaciones de citas, las mujeres consideran que como el 80% de los varones de esas aplicaciones eran feos y no deseaban nada con ellos, etcétera. Por tanto, la gran mayoría estaba copulando solo con el 20%. ¿Y eso qué está generando? Que si vamos a aceptar otra vez la poligamia, vamos a generar otra vez de nuevo inestabilidad social, otra vez resentimiento, otra vez varones que van a estar, digamos, con problemas de que, pues, como en esas aplicaciones nadie me hace caso, entonces voy a tener problemas de reproducción social, digamos, de desconocimiento o de no pareja reproductiva. ¿Y eso qué te ocasiona? Estrés, bajo, digamos, estatus y por tanto tu nivel de, digamos, de resistencia a enfermedades va a bajar y por tanto tu salud va a empeorar, etcétera. ¿Por qué? Porque seguimos siendo animales sociales y todo animal social para estar bien requiere de cierto estatus, de cierta jerarquía, etcétera, que podemos inventarnos lo que sea, pero hasta la fecha siguen consistiendo en eso, en que se te reconozca como alguien que tiene un nido, alimento y una pareja reproductiva. Por tanto, el individuo es una creación o una ilusión que nos puede ayudar a tener un equilibrio entre ser persona y ser individuo. Pero ¿qué pasa cuando solo es esto? Pues no hay ningún reconocimiento de esto y entonces las personas terminan bastante frustradas. Ah, bueno, sí, la poligamia y demás, y después hay digamos, una gran frustración de que no hay pareja estable, se envejece con soledad, de que siempre hay un favorito en todas estas una favorita en todas estas relaciones polígamas, etcétera, y por tanto, pues bueno, alguien dice que siempre se siente, digamos, desplazado, etcétera, y por tanto no parece ser muy estable a largo plazo, ¿no? Entonces, sí siento que es una forma de hacernos el harakiri como sociedad, ¿no? De generar mayor inestabilidad interna en estas nuevas propuestas, que bueno, claro, al final del día es libertad de cada quien y tiene que existir el riesgo, pero tenemos que tener cuidado de si no es una forma también de que, digamos, manipular o tener cierto control con ciertas maneras, digamos, de cómo organizar las sociedades socioreproductivas para ver cómo se domina, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con gusto. Sí. Alex, no sé si pudiera dirigirme al doctor. Sí, sí, de hecho, sí, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante toda la exposición. Sin duda, em, pues es muy enriquecedor el contraste que hace el profesor Ritter de pues estos avances que se dan desde la biología, desde la genética y confrontarlos bueno, con el iusnaturalismo, ¿no? Con los contractualistas. Es muy interesante el enfoque que se le da, perdón, aquí está mi gata fastidiando, es muy interesante el enfoque que se le da y creo que muy afortunado también, porque claro, en la idea del contrato social, pues el contrato es una figura del derecho privado, ¿verdad? Y efectivamente, pues estas personas recurren en esta ficción a esta figura que crea una obligación individual entre los contratantes, que son individuos, y que como lo planteas, una ficción, con otra ficción que es el soberano, bueno, que es el creado por el contrato. Interesantísimo. También, si se me permite extenderme un poco, pues me parece que desde una perspectiva más amplia, la idea de traer como alimento de la explicación de los fenómenos sociales o como insumo los avances en la genética, en la biología, bueno, es una tendencia muy reciente que creo yo es afortunada. Me hace pensar en su momento el psicoanálisis había planteado, pues desde su nacimiento, cómo existen pulsiones en el individuo, en los individuos, que escapan y rebasan a su intencionalidad consciente y sin embargo la guían. Me parece, el problema con el psicoanálisis, pues es que fundamentalmente es vudú. Realmente no hay manera de testar o falsar pues varias de sus hipótesis. Sin embargo, el proyecto es muy interesante y creo yo que la biología
sustituye los postulados psicoanalíticos de manera mucho más empíricamente rica, falsable, contrastable, al plantear estas pulsiones que escapan a a la racionalidad consciente, digamos, y que sin embargo motivan nuestras acciones. Entonces creo yo que, bueno, pues aquí hay un campo muy rico a seguir y las ideas que se han sugerido aquí, pues son muy estimulantes. La verdad es que esto es muy enriquecedor. Quisiera nada más en beneficio del debate plantearte, sin embargo, esta perspectiva. Francis Fukuyama, bueno, para quien lee sus libros y no solo sus títulos, es muy interesante, un politólogo muy interesante, plantea en alguno de sus libros que en el individuo hay dos pulsiones básicas y me parece que estuvieron tocadas en la exposición del profesor Vitar. Una, el reconocimiento de la propia valía, ¿verdad? Es decir, una persona quiere ser reconocida ante los demás. Por eso no sufrimos bien la humillación, el menosprecio, lo que en México llamamos el ninguneo. Y esto estuvo planteado en la exposición. Y por otro lado, el otro impulso básico, según Fukuyama, es proteger a los nuestros, ¿verdad? A nuestros cercanos, ¿no? Y que es finalmente un instinto tribal, si uno quiere, ¿vale? Ahora, lo que plantea, entonces, esto está, ¿vale? Pero lo que plantea Fukuyama es que la construcción de las capacidades estatales o del Estado moderno, si se quiere, es una lucha contra estas pulsiones, ¿vale? En dos sentidos. ¿Qué es un Estado o qué es lo fundamental en un Estado moderno? Primero, la igualdad ante la ley, ¿vale? Que es, bueno, así inició el profesor la exposición, ¿vale? Sin embargo, no es una igualdad ni socioeconómica ni absoluta, pero esto domestica el primer impulso, ¿vale? De que queremos ser más, ¿no? Y por otro lado, contra el segundo impulso, pues es el sometimiento del poder para no hacerlo discrecional, ¿verdad? Porque en cuanto el poder se hace discrecional, lo utilizamos para favorecer a uno mismo y a los nuestros, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, el orden social moderno sería una lucha contra estos impulsos básicos que de alguna manera, si no es abusiva mi interpretación de la exposición, estuvieron ampliamente comentadas, ¿no? En algunos lugares se realiza con éxito esta domesticación de nuestros impulsos y en otros no. Entonces yo quería realmente pues, exponer esta idea al profesor Vitar un poco pues, para que nos dijera cómo la ve desde su campo de estudio. Es todo y muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Y sí, justo ahorita acabas de retomar una de las cosas que todavía recuerdo con mucho cariño con el doctor Gerardo cuando estábamos en su oficina platicando todas estas ideas. Una de las cosas que más nos llegó a apasionar justamente fue el psicoanálisis. Vaya, le dimos vueltas y vueltas y vueltas justo con esto de las pulsiones, porque al final del día nos empezamos a explicar esto que estamos nosotros analizando, más que nada, en lugar de ser algo medio fantasmagórico del psicoanálisis, nos querría explicar por qué a lo mejor los hijos quieren suplantar al padre, porque lo que quieren es tomar la figura de Loikos, ¿no? La figura de, digamos, ahí de esa persona. Y sucedía también con los nórdicos, ¿no? Los nórdicos era, digamos, vaya, en su mitología está bien presente que terminan matando al padre. Zeus termina matando también a su padre. Entonces eso lo tenemos todo el tiempo. Orestes le matan a su mamá, a su padre, entonces él lo tiene que matar a ella para ser ahora dueño de esa naturaleza que se dice en Orestiada, que es el dueño de Loicos. Por tanto, es una cuestión más de organización socioreproductiva que una cuestión fantasmagórica del psicoanálisis, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo y sí, eso me hizo recordar con mucho cariño, ¿no? Estos encuentros de cuando estábamos ahí intercambiando estas ideas y claro, ¿no? Totalmente. Lo otro es que sí, claro, una de las cuestiones del límite es la cuestión fundamental, ¿no? Si no existe este límite, como bien estuvo planteando el doctor Rodrigo, entonces, vaya, ¿de qué sirve todo esto? ¿No? Es decir,
Si nada más voy a beneficiar a los que son cercanos, familiares y demás, etcétera, entonces de nada nos sirve reconocer todo esto. Porque de hecho me ha pasado que cuando he dado pláticas de esto, se me ha argumentado que, es que estás defendiendo la desigualdad y demás. No, lo que estoy diciendo es que así funciona para ver cómo lo coartamos, cómo lo limitamos, cómo le ponemos un límite. Porque que seamos o tengamos esto nosotros no significa que así deberíamos de ser, ¿no? Es decir, una cosa es que así reaccionemos, otra cosa es que así deberíamos de ser. Entonces me parece totalmente cierto esto. Esa es la apuesta, ¿no? Que a través de esto podemos ponerle un límite. ¿Para qué? Para la distribución. Y esta distribución no va a estar bien limitada si seguimos estableciendo jerarquías a través de familia. Y esto es bien complicado, porque ¿cómo le hacemos? Digamos, hasta hoy en día tenemos este dilema de quién tiene mayores posibilidades de desarrollo y demás, pues quien hace una mejor familia, ¿no? Aquí sí, familia es destino, tus papás te dieron mejores escuelas, te alimentaron bien de chiquito, ¿no? Tenían para darte de comer, pues se desarrolla tu IQ y si no, pues ya valiste, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con eso. ¿Y cómo lo podemos? Que seamos así de nueva cuenta no significa que así debería de ser. ¿Cómo lo podemos limitando? Con políticas públicas donde se garantice buena alimentación a todos, no nada más unos cuantos, porque eso acorta la brecha, que las escuelas no sean nomás, digamos, para la élite, o que haya, digamos, que si estudias en tal lado vas a alcanzar tal cosa, etcétera, que nada, los contactos nomás no sean de unos cuantos para disminuir eso, que, bueno, en México pasa muchísimo, ¿no? Nada más se casan dentro de cierto sector social de la población y por tanto el dinero se mantiene ahí y ya, digamos, todos los demás a lo mejor y se casan, pero de ahí no. De hecho, no solo pasa en México, hay un texto que se llama Marry Your Life, que dice que en Estados Unidos, aunque el 96% de los norteamericanos considera que está bien el hecho de aceptar las diferencias y de, digamos, de casarse con todo mundo y un mundo más pluricultural, etcétera. De todas maneras, aunque lo digan, el 96% de los norteamericanos se sigue casando con quienes consideran que tienen su mismo estatus social y su mismo estatus socioeconómico. Por tanto, así estamos funcionando. Entonces hay que ver cómo se reduce eso, ¿no? Totalmente el límite es uno de los proyectos fundamentales que se pueden derivar de aquí. Y el otro, el reconocimiento de este deseo de individual, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor Rodrigo y también te agradezco mucho, ¿no? Eso del psicoanálisis, recuerdo que fue cuando estuve haciendo este proyecto, una de las grandes pasiones que me surgió, porque de hecho dije, nuestro pensamiento era ese, ¿no? Es decir, a lo mejor y en una de estas, pues estamos dándole al clavo de por qué el psicoanálisis ya tiene un lenguaje que no funciona y que esto sí puede explicar cosas que el psicoanálisis no, sin ningún fundamento, ¿no? Y explicar por qué, en lugar digamos, el complejo de Edipo, es pues, el complejo de Zeus, ¿no? Es decir, es el querer ser dominante y ya, ¿no? No, dejémonos de salvajadas, pero sí, totalmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. En realidad se puede comentar sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, uno puede cuestionar esto de la igualdad que resulta del reconocimiento del individuo fundamentalmente como alguien que puede definirse independientemente de cualquier esfera social. Ese es el individuo, ¿no? Aquel que parece existir y poderse caracterizar y definir independientemente de a qué estatus socioeconómico pertenece, a qué religión se ascribe, o biología o a qué reino. Ese es el individuo. Y eso les confiere igualdad. Bueno, me acordaba la noción de esencia de Aristóteles. Es eso, en buena medida. Es decir, lo demás sería accidente, ¿no? Y parece ser que hay una noción esencial de ser humano que no depende de todo eso. Entonces, pues a lo mejor hasta podría uno apostar de que Aristóteles es una de esas equivocaciones geniales, porque parece que siempre se equivocó, pero siempre se equivocó genialmente. Eso quizá lo caracteriza mejor, ¿no? Y a lo mejor aquí también adelantaba, ya no sé. Por otra, rápidamente, las ideas de contrato social, las diferentes teorías de contrato social, al menos desde el siglo XVII para acá, porque parece ser que antes también ya surgían como no sé, como leyendas, como explicaciones de dónde venía el ser humano. Pero desde el siglo XVII para acá parece que con Hobbes y demás,
cuando hablan del estado de la naturaleza, creo que son valiosas porque dicen cómo conciben, qué es lo que valoran del individuo antes de ser social. Entonces, claro que es un juego, claro que es una hipótesis, es un supuesto teórico para empezar a construir, pero nos ayuda a definir qué es lo que al autor le parece destacar, ¿no? Como individuo. Es decir, ¿a qué tuvo que renunciar para hacerse social? Entonces yo creo que en ese sentido aporta muchísimo. Lo que me parece que es terrible es que en algún momento eso se lleva, se sigue conservando a lo largo de la historia. Y entonces uno tiene la idea de que el humano se socializa. Entonces el individuo, a través del contrato o no, no importa, de esa ficción, se va socializando. Y en cambio la propuesta que tú presentas, más bien es al contrario. Es una sociedad que se humaniza, porque ya éramos sociales antes de ser. Entonces es en lugar de una calidad o cualidad humana que se va socializando, más bien es una sociedad que va adquiriendo una cierta cualidad que podemos calificar como humana. Y eso nos deja horriblemente, porque si es un humano con sus valores y sus cualidades individuales, el que sacrifica algo para socializarse, la pregunta es, ¿cómo construimos una sociedad para que el sacrificio sea menor? Volvemos a un ideal de humano con el que iniciamos. En cambio, si venimos de un proceso de una sociedad que se va humanizando, en realidad no tenemos referente más que nuestra propia historia. Vamos avanzando y no sabemos a dónde vamos, ni qué es lo deseable, ni cuál es el error fatal, ni nada, porque simplemente vamos aprendiendo a humanizar esta sociedad conforme va cambiando nuestra noción de lo que somos, que va cambiando obviamente históricamente. Bueno, en fin, hay muchos otros temas, ya nada más mencionar. Vale. De hecho, esto es una de las cosas que también me parecen geniales, porque el hecho de hablar de una socialización, entonces nos está explicando que todo también es movible. Y eso es bien, bien relevante. ¿Por qué? Porque la única capacidad de movilidad es a partir de la ficción, no al revés. Los roles son bien estáticos y suelen ser estáticos. Todo el mundo busca estabilidad, un reconocimiento, un tal, ¿no? Como bien mencionaba también el doctor Rodrigo. O sea, es decir, si alguien no me reconoce y demás, me siento mal, ¿no? Entonces algo que Fukuyama también decía, pero bueno, también aquí en este sentido el movimiento hace que la ficción entonces tenga sentido, porque la posibilidad de socialización se da a través de la ficción. Si no hubiera una ficción, no hay movilidad, por tanto, una mayor movilidad social, una mayor movilidad, digamos, de ideas, tiene que ver con la ficción. ¿Cómo podemos mover nuestra noción de que el dinero no es nada más las reservas de plata o de oro que tienen los países? Estamos creando una ficción que tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no? O con, digamos, o lo que tú quieras. Ya vamos todos, ¿no? A creer que eso realmente funciona y no es cierto, ¿no? Pero todos lo creemos y entonces el dinero existe. No, no existe, pero no importa. Todos creemos que existe y por eso funciona y nos movemos. Está padre, ¿no? Entonces, ven que esto es real. Nos movemos a partir de ficciones, ¿no? Luego resulta que, bueno, nos encanta la idea de que es el amor y etcétera, y también es una ficción, pero ¿qué historias de amor nos gustan? Pues no seas así alegando, no te rías, no, te va a escuchar tu pareja y vas a ver, ¿no? Pero las ficciones que más nos gustan son ¿cuáles? Las del Miocid. No, la del Miocid estaba aburridísima. Él nada más quería su estatus y que su esposa hiciera lo que tenía que hacer, esperarlo. Pero ¿cuáles nos gustan? Donde hay una confrontación en donde el amor no es lo que se espera que sea, sino lo que se puede llegar a ser. Y eso es una ficción. Y se lo dice Julieta Romeo. Mira, tú rechaza tu nombre, rechaza tu apellido, no seas tú Romeo. Y si tú rechazas tu familia, tu apellido, tu nombre y eres tú Romeo, entonces tómame a mí toda entera. No, le dices, es decir, quiero que seas tú y que a partir de aquí creamos de la nada, dejamos familia, estatus, riqueza y nos vamos sin nada y creamos de la nada. ¿Y eso qué permite? Movilidad social. ¿No? Ya dejaron de ser los Montesco, dejaron de ser los que ya tenían la vida asegurada y de la nada empiezan y entonces hay movilidad social y entonces dos familias que estaban peleadas pueden dejar de pelear a través de esta renuncia, de este estatus y de esta ficción.
Ahora dirán, pero también en tragedia terminan muertos. Sí, pero las familias dejaron de pelearse y se reconciliaron. Por tanto, esta ficción sí permitió la reducción de la violencia. Trágico, sí, pero reducción de violencia hubo. Hágale como le hagan, ¿no? Entonces, se dan cuenta, está padrísimo. ¿Por qué? Porque la ficción, como bien menciona el doctor Gerardo, es el movimiento. Es la posibilidad del movimiento, es la posibilidad de la socialización. ¿Qué hace que nosotros, qué hace que, por ejemplo, cuando conoces a alguien, te intereses por alguien? El cuento el choro que te cuenta, de dónde viene, qué le gusta. Y mientras más sepa vender su cuento, su historia, mejor te cae la persona. ¿Y quién se te hace aburrido? Quien nada más llega, tengo dinero, soy rico, demás, qué flojera, ¿no? Pero si te cuenta una historia de que, no, pero es que mira, yo tal, invertí en tal, y no, y que te cuenta una historia, pues entonces ya te cae bien, ya buscas salir con él, echarte unas cervecitas frías ahorita para el calor. ¿Pero por qué? Porque ya creó una historia interna, ¿no? Entonces sí, la capacidad de movimiento viene por la ficción. Y eso a nivel individual y también a nivel económico, pero el nivel económico está relacionado con el nivel individual, porque qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, tiene que ver con las nociones individuales que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos venden algo? ¿Porque importa el producto? No, porque importa cómo ellos ven que nosotros vamos a crear una noción individual de nosotros mismos. ¿Por qué te quieres comprar unos Air Jordan? Porque los Air Jordan te van a hacer ser un buen basquetbolista. No, porque te ponen Be Like Mike, ¿no? Entonces te creas la historia individual de que vas a ser como Michael Jordan. Y no, de plano no. Pero ¿qué es lo que te están vendiendo? La historia individual. Eso es lo que hoy en día tiene más valor. No el producto. Estos tenis hacen lo mismo que unos Reebok, que unos Adidas, que los que tú quieras. Ni siquiera son más cómodos. Ya me los probé. Están bonitos, ¿no? Sí, están bonitos, ¿no? Verdad de Dios. Pero están bien caros, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que estás comprando? La idea individual. Eso es lo que mueve la economía. Y eso es el objeto del deseo. Por tanto, en esta noción de socialización, lo que estamos encontrando es que la creación del deseo. Mientras más creamos el deseo, más podemos manipular, ¿no? Y más economía, más movemos la economía, ¿no? Porque es objeto del deseo una divisa y no otra, pues por el deseo, y ya, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Entonces, sería mi comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Silvano. Un gusto escuchar y creo que es un tema que nos da muchos temas, ¿no? En donde podemos profundizar. Voy a hablar desde mis sesgos, ¿no? En la parte más biológica y de evolución. La primera comentario que quiero hacer es en relación a, partimos de estas especies animales, pero ¿qué hay de, por ejemplo, esta triada nicho, alimento, reproducción en la evolución molecular, ¿no? En la parte de los microorganismos, ¿no? En la parte de cómo un virus, un microorganismo y demás, pues perfectamente cumple, ¿no? Con estas tres facetas, ¿no? Genera su nido, tiene alimento, tiene reproducción y va más allá, porque incluso hay desarrollo y evolución, ¿no? Y bueno, pues recordemos la pandemia para conocer cómo pone en jaque a esta especie humana. Pues me gustaría conocer tu perspectiva desde abordar esta temática pues más en lo molecular, ¿no? Y más en pues, la capacidad que tienen incluso algunas moléculas como es el RNA mensajero en autorreplicarse y en al final pues permanecer, ¿no? En el planeta e incluso pues, sobre algunas otras especies. Entonces me gustaría, digo, sé que no es parte de esto, pero me pareció también interesante la parte de los glucocorticoides, el cortisol, el sistema inmune y las condiciones y cómo se van dando en diferentes estratos, ¿no? Entonces es una combinación que no ha sido utilizada en eso, en el diseño de política pública, y que si lo que se estuviese buscando es promover el bienestar, ¿cómo juegan estos y algunos otros elementos más, ¿no? Entonces también me gustaría conocer tus opiniones. Si Gini es un toy model, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las nuevas ideas que consideras que debemos irnos, ¿no? En los análisis que a veces se realizan y en donde desigualdad es un eje interesante para analizar, pues a veces se ve limitado justo por lo que mencionas. ¿Qué otras opciones tendríamos o podrías pues, recomendarnos al respecto? Y el último comentario es, bajo esta concepción de la simplificación de las esferas sociales, la generación de las disrupciones da lugar al individuo, ¿no? Emerge esta movilidad social. Es un proceso continuo de transformación
en pues esta igualdad, desigualdad, y luego otra vez genera igualdad, y es un loop interminable del cual podemos hacer uso para pues justamente tener esa movilidad social nuevamente. ¿Cómo lo aplicamos a una política pública o cómo lo aterrizamos? Mil gracias. No, gracias, muchas gracias, doctora. De hecho, la primera pregunta es bien interesante porque me parece que la historia, o al menos la teoría que tenemos de la sopa primigenia, nos puede explicar también muy bien esto, ¿no? Pues tenemos esta noción de que tenemos una sopa primigenia en donde teníamos varios elementos que pues básicamente coexistían y estaban compitiendo por recursos. Pero de repente se dieron cuenta que pues al final del día, si algún elemento con la timina, adenina, timina, citosina, guanina, que son los pares, empezaban, digamos, a juntarse, adenina, timina, podían, digamos, entonces hacer más enlaces que simplemente individualmente, ¿no? Entonces, al hacer más enlaces, podían tomar más recursos. Ahora, parece ser que esto fue una simbiosis, ¿no? Beneficiaba a ambas moléculas, etcétera, y entonces podían seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que podemos tener ahí? Que desde el hecho de que empezaron a competir de esa manera, empezaron a acaparar más el alimento. ¿Y qué pasó con todas las demás que no tuvieron alianzas o que no hicieron eso? Entonces no tuvieron suficientes recursos, desaparecieron y por tanto a nivel biológico estamos constituidos por ADN, que es adenina, timina, citosina, guanina, y ya, y todas las demás, si suponemos que existían otras, que es muy probable, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no existieron alianzas. Por tanto, las alianzas, inclusive a este nivel, son importantes para la sobrevivencia, ¿no? Por tanto, es importantísimo. Luego empezaron a construir tejidos, luego órganos, luego cuerpos, y según podemos observar, los cuerpos también son el vehículo. ¿Para qué? Para transmitir estos genes. ¿Y a quiénes van a buscar? Pues a la pareja que se parezca más con estos genes para mantenerlos, ¿no? Que es la teoría del gen egoísta. Por tanto, tanto la teoría del gen egoísta estaría de acuerdo con nuestra noción de la creación del individuo. ¿Por qué? Porque el individuo también es egoísta, ¿no? ¿Por qué creo toda una noción, una ficción? Pues para transmitir mis genes, básicamente, ¿no? Ahora, podemos limitarlo, ¿no? O sea, no nada más se trata de que yo transmita mis genes o que nada más los transmita con aquella persona que voy a reconocer, que parece ser que, digamos, que mi cuerpo reconoce en otro cuerpo que tiene unos genes parecidos. Que si vemos la estadística de Marriage of Life de Estados Unidos, parece que el 90 y tantos % de los norteamericanos se sigue casando con quienes tienen genes parecidos, ¿no? No hay mucha variabilidad, pero podríamos limitarlo, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, por supuesto que tiene que ver, como bien mencionó la doctora, desde ese nivel tan básico, ¿no? Es decir, no es, porque vaya, si no estuviera relacionado con esto, de nueva cuenta sería aquí nada más una ideología que estaríamos sacando, así como estilo del contrato social. Y ahí entonces nosotros metemos las ficciones. ¿Por qué son importantes las ficciones? Porque al menos estamos construyendo una ficción o una teoría a partir de ciertos datos, ¿no? No es una teoría del contrato social como estilo, por más brillante que sea la de Hobbes, que la construyó de la nada, ¿no? Es decir, sin ningún dato, más o menos con su experiencia de que él tenía de lo que estaba viviendo históricamente, pero sin datos, sin tantos datos, ¿no? Es decir, para su época estuvo bien, pero vaya, no podemos seguir con esas teorías. Y es lo bonito de todo, cuando dicen, no, aquí ya no hay nada por qué descubrir, nada más voy a citar a Foucault o a los actuales y demás. No, hay tanto por descubrir, lo único es que hay pereza intelectual. Lo que necesitamos es atrevernos a entender lo más básico para de ahí nosotros construir. Por eso esta construcción de conceptos a través de lo más mínimo de este aspecto biológico es importantísimo, me parece, ¿no? La otra me parece que era la cuestión de... ¿De qué? De cortisol, sistema inmune y los corticoides. Muchas gracias. No lo toman en cuenta absolutamente, porque si lo tomaran en cuenta a lo mejor tendríamos otras políticas públicas. No solo otras políticas públicas, otros diseños de vivienda. En alguna ocasión llegué a trabajar en Secretaría de Gobernación, hace ya muchísimos años, pero recuerdo que de lo que más se veía, y sobre todo cuando ahí teníamos datos, ¿no? Y los datos que eran fuertes es que un gran índice de endogamia y de violación de padres o abuelos hacia nietas o de padres hacia hijas, tenía que ver porque vivían en estos espacios tan reducidos, comunales, en donde no había familias separadas, ¿no? No es la única variable, ¿no? No estoy diciendo que esté bien y que lo justifica, pero hay que entender que si los espacios no están rediseñados, no vamos a poder tener políticas públicas efectivas, por ejemplo, para reducir la violencia que se tiene, por ejemplo, en estos casos de violaciones. Es absurdo, es decir, no es así como que, es que no se pueden controlar y es culpa. Claro, a nivel individual son responsables esos sujetos, está terrible,
pero es más viable y sucede sobre todo, conforme a estos datos, en donde esos espacios son comunes y no están separados. Por tanto, no hay es decir, qué fácil, ¿no? Agarro, meto a la cárcel y es punitivo, pero no tengo ninguna estrategia ni política pública de prevención. Se tiene que castigar y está bien que se castigue, pero no hay ninguna política pública de prevención que tiene que ver con tener cuidado con los espacios para evitar este tipo de delitos, por ejemplo. Esa es una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estaría un ejemplo y por supuesto que no lo toman en cuenta. Mucho menos con el ingreso. ¿Quién piensa que con ese ingreso alguien va a poder mantener una familia, tener recreación, etcétera? Entonces, vaya, mucho menos, ¿no? Pero esos ejemplos me parecerían que van por ahí. Si me recuerda, doctora, el siguiente punto, de favor. Alternativas al índice de Gini. La alternativa al índice de Gini, me parece que esto es uno de los grandes prospectos. Me parece más o menos ya podemos tener una idea por dónde va. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, cuando nosotros construimos un modelo que nosotros más o menos ya estamos planteando aquí, lo que tenemos es qué variables hacen o qué variables necesitamos para hacer que los glucocorticoides se disminuyan, aumenten, etcétera, o qué variables necesitamos para el reconocimiento, para que sea posible la creación de seres individuales, pero que los roles sociales no se destruyan. Entonces, a partir de esas variables, lo que nosotros podemos hacer es que construir una forma de a través del tiempo espacial, digamos, espacializar el tiempo, dadas ciertas variables, ¿qué pasaría antes y después? ¿Cómo es una organización socioreproductiva con los neandertales, en donde hay organizaciones jerarquizadas, donde hay un macho alfa que es el que acapara polígamo, que acapara las organizaciones socioreproductivas, y cómo podemos ir hacia el tiempo donde esto se separa y qué consecuencias tiene? Por tanto, el índice de Gini lo que te diría es que mientras más familias nucleares tengamos, estamos beneficiando más la distribución del ingreso. Mientras más poligamia y más machitos alfa tengamos, más sociedades verticales y más acaparación del ingreso, como pasa en sociedades que se pueden ver en Medio Oriente. Si nosotros leemos a John Lee Anderson, él dice que, por ejemplo, solo el rey, digamos, no el rey, el jefe de cierta comunidad, el que habla directamente con Dios, es el que puede tener varias esposas y mucha descendencia. Los demás tienen que dar su vida y y él lo dice, son como niños. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en sí mismos, solo digamos, a autoflagelarse, autosuicidarse por Alá y por este jefe, y por tanto son como hormiguitas, meros peones, porque no tienen su propia familia y van a darlo todo. ¿Por qué? Por esa sociedad, porque no existe la familia nuclear para ellos. Por tanto, podemos verlo ya en sociedades y podemos espacializar esas variables para tener un nuevo índice y ver qué tanto nos estamos separando de eso, qué tanto nos estamos acercando, para poder mantener no un dilema de una línea de la igualdad absurda del índice de Gini, sino una variable, digamos, una construcción de un índice que tenga que ver con el acercamiento o alejamiento de la posibilidad de reconocimiento social. Yo no le llamaría línea de la igualdad, yo le llamaría la línea del digamos, la posibilidad del reconocimiento social, que con base a eso se nos da el estrés, la vida buena, etcétera. Que eso a lo mejor dicen en el libro de Angus Deaton, de The Wealth of Nations, que nos dice, es que los mexicanos son felices y demás, etcétera, pero son pobres y no tienen expectativas de vida y demás, entonces están mintiendo y demás. Sí, pero la vida social en México sí es muy rica, y también en España. Entonces, la vida social en México es una variable que me parece no está siendo tomada en cuenta, porque alguien puede ser relativamente pobre, y lo he visto sobre todo ahora que ya no vivo en la Ciudad de México, pero aquí, por ejemplo, la vida social es impresionante. La vida en comunidad, cómo se reconoce la gente, cómo le dan este espacio a cada persona. Cuando estuve en Austria eso era impensable, en Viena eso no existe. Cada vez es más, ni me hables, no me molestes, deja mi espacio personal en el metro, ni siquiera me voltees a ver, ¿no? Baja la mirada, no, es salvajísimo. Y acá no, acá somos metiches, mientras escuchas el chisme y alguien se metió y te está diciendo, no, sí, claro, es decir, eso no está tomado en cuenta con este paradigma de reconocimiento y de estatus social, ¿no? Entonces, eso sí podría ser un nuevo índice que nos llevaría a mejores interpretaciones, no solo de la riqueza económica, porque al final del día, tarde que temprano, la riqueza social trae riqueza económica. Entonces, me parece que también eso va a ir de la mano. Nada más hay que saber crear bien la ficción, ¿no? Eso sí, eso sí. Es decir, en Francia nos venden toda la riqueza de Francia
de cuando era una sociedad que había mucho intercambio cultural, demás, etcétera, y cuando vas, todo está muerto, eso te están reconociendo cosas de antes, ya ahorita ya eso ya no existe, ya es aburridísima esa sociedad. Bueno, me parece, ¿no? También es percepción individual ahí, ¿no? Ya ahí a lo mejor me estoy exagerando. Y si me recuerdo, doctora, ¿cuál era la otra pregunta? Ese loop entre igualdad, desigualdad y las opciones que da en cuanto a la movilidad para el diseño de alguna política pública o alguna intervención, ¿no? Sí, la igualdad y la desigualdad siempre va a ser algo, me parece, con lo cual vamos a tener que estar jugando. ¿Va a ser imposible que todos seamos iguales? Sí. ¿Por qué? Porque nos gustan las diferencias. Pues ya sé, digo esto y me funan, ya. De todas maneras, ya me dedico a otra cosa, doctora, ¿no? Entonces no hay problema que me funen, entonces ya puedo aventarme estos comentarios, ¿no? Entonces, la desigualdad absoluta es imposible, pero también la igualdad absoluta. Entonces, estar jugando con ambos nos puede llevar a sociedades más viables. Es decir, la igualdad tiene que ser posible como esta ficción que nos va a permitir llevar una mejor vida a la mayoría o la gran mayoría de las personas y tener estos derechos básicos. Pero es absurdo pensar que no vamos a estar luchando por estatus, jerarquía, una mejor casa, un mejor ingreso, comer mejor, que de repente puedas aventarte un choricito español bien delicioso, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cosas por las cuales batallamos y peleamos. Por tanto, esta lucha o esta variación tiene que ser movible dentro de los siguientes rubros. Movible en cuanto a ficción en el hecho de la igualdad y movible en cuanto a realidad en el hecho de la desigualdad. Es decir, que efectivamente en lo fáctico las personas puedan moverse en sus calidades de vida reales, fácticas, etcétera, y también que eso vaya relacionado con qué, con un movimiento que puede ser absoluto en el nivel ficción, pero que también ese nivel ficción no rompa con el hecho de que efectivamente en las sociedades se dé ese movimiento, ¿no? Es decir, en el momento en que se piensa que tú puedes ser lo que quieras, pero entonces tú individualmente mereces todo y demás, pero tampoco le beneficias en nada a tu sociedad, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque entonces es la ficción que estaría yendo en contra de la sociedad. Entonces ahí sí podemos llegar a tener conflictos, ¿no? Es decir, me parece que fue el caso práctico que pasó a lo mejor con ciertos aspectos ilustrados en donde se pensaba, es que solo hay que pensar y no actuar antes de pensar. Sí, y está muy bien el pensar, pero el pensar solamente significaba que si alguien podía tener libros y pensar, entonces significaba que tenía estatus. Entonces, ¿para qué servía tener vida interna si esa vida interna nada más servía para uno y para tener estatus, pero no cambiaba nada el dilema de afuera y el estatus social, ¿no? Entonces, sí tiene que ser movible ambos. ¿Qué tanto y qué tanto de ambas cosas sería lo problemático? Pero me parece que por ahí va. Eso sí. ¿Y había otra o hasta ahí? Es todo, Silvano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, nada más para ir cerrando la sesión. Antes de agradecerle, doctor, los anuncios de parte del programa del doctorado transdisciplinario. Ahí también por ahí una invitación. Recordar en lo que nos hacen el anuncio que la grabación se puede circular para su difusión con otros estudiantes que estuvieran interesados tanto en el tema. La verdad es que es bastante interesante. Y también en la presentación del programa, los anuncios que se van a hacer a continuación. Y ahí ahí está. Adelante, doctora. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? Pues nada más para compartirles que estamos en proceso de admisiones. Eh, no sé si haya por aquí algunos egresados de el posgrado en Flaxo que estuviesen interesados en cursar nuestro programa de doctorado. Abrimos el pasado 15 de febrero este proceso de admisión y estaremos cerrando el próximo 14 de junio. Habrá examen de conocimientos del 1 al 2 de julio
entrevistas y seminarios del 3 al 5 y publicamos resultados el día 15. Si les interesa un poco más acerca de esta información, aquí dejamos la liga a la convocatoria del proceso de admisión y nuestro dato de contacto. Pues ese sería el comercial y bueno, también pues agradeciendo esta amable atención del doctor Rodrigo Salazar, pues invitarlos, ¿no? Creo que tenemos un panorama general de lo que es nuestro programa de posgrado y de ahí podríamos partir para acciones conjuntas, acciones de vinculación entre pues ambas instituciones. Va a ser un gusto, ¿no? Enriquecer siempre esta discusión en todos los temas que estamos llevando en nuestras investigaciones y de parte del Sinvestab y del programa transdisciplinario, será un gusto, ¿no? Enriquecer esta colaboración entre ambas instituciones. Entonces, quedamos a la orden y muy agradecidos de este primer acercamiento. También agradecer al doctor Silvano por el tiempo dedicado y pues también a todos los asistentes, ¿no? Nos hubiera encantado conocer un poco más, pero bueno, pues dejamos esta primera sesión, ¿no? Como esta sesión de arranque y estamos a la orden para seguir pues enriqueciendo la discusión en temas de interés conjunto y en proyectos que puedan ser de beneficio mutuo. Entonces, pues ahí está la invitación y reiteramos nuestros agradecimientos. Pero muchísimas gracias. Nada más una reacción rápida porque precisamente este es muy buen momento para difundir la convocatoria porque están nuestros estudiantes de los programas de maestría entregando o a punto de entregar en estas fechas sus tesis, es decir, están por salir y buscarán muchísimos programas de doctorado y ahora es el momento de interesarlos en esta propuesta del Sinvestab y efectivamente como parte de las actividades de colaboración que espero comenzaremos con esta. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos. Agradecerles su presencia, su participación, al doctor Silvano, a la doctora América, al doctor Rodrigo, por su presencia y esperamos que sea la primera de muchas sesiones. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por todo el apoyo. Gracias a todos. Buena tarde. Bye. Buenas tardes, gracias. Sí. ¿Está seguro de tener? Si usted, si es sí, usted recibió una notificación de correo electrónico. Cuando esté, te doy sí, ¿verdad? Sí. No, a ver, ¿está seguro que si usted recibirá en la nube? Sí, entiendo que si le doy sí. Es que dice, ¿está seguro que desea detener la grabación en la nube? A ver, le doy cancelar, ¿no? Dale cancelar y dale finalizar. Finalizar reunión para